Hola, hola. Vamos a continuar entonces con la solución de la práctica. ¿Qué tal les fue? ¿Qué tal la Bien, bien? profe. Muy bien, me alegra mucho cuando me dicen esas cosas. Entonces, bueno, la primera parte es sencilla, son conceptos, voy a ponerle aquí un poquito más grande. Son conceptos que hemos ido viendo, tal vez no tan estricto, ¿verdad? Como los clasificamos acá, pero creo que es sencillo porque lo hemos visto de forma práctica. Entonces, el primero es, se suman las frecuencias simples de arriba hacia abajo. Entonces, a eso nosotros lo conocemos como frecuencia relativa acumulada menos D. Esto también se suele identificar, ¿verdad? A la hora de hacer este tipo de representación con una flecha hacia abajo. Normalmente se puede ver así, o bueno, no sé si aquí en flechita, pero podríamos verlos. Este, se le puede poner también frecuencia menos de, o también hay algunos libros que a la forma de interpretarlo es como frecuencia y viene esa flecha hacia abajo. Bueno, bien, ¿verdad? Recta, y es una forma de representar las frecuencias acumuladas menos D. Y por ende, las demás D, lo que se hace también en los libros de texto, ustedes lo verán así en algunos casos, en la práctica no tanto, pero en los libros, entonces más bien con un símbolo hacia arriba, como con la lógica de cómo es que se están sumando de arriba hacia abajo. Y entonces dice que se suman las frecuencias simples de abajo hacia arriba. Entonces por eso la flechita. Luego, cuando hablan de gráfica, automáticamente entonces uno podría pensar en descartar, ¿verdad? No es una frecuencia, no es una frecuencia, no es una frecuencia, me quedan dos gráficos. Entonces, a veces uno puede sacar una solución por descarte. En este caso, entonces decía que era una gráfica de distribución de frecuencias acumuladas. Cuando usamos una frecuencia acumulada es cuando tenemos la ojiva ya sea a más de o a menos de, ¿verdad? En el caso del histograma, por tanto, se entiende, ¿verdad? Dijimos que las frecuencias podrían identificarse o hacer uno, ya sea un histograma o un polígono de frecuencias, ¿verdad? En este caso, como dice que es un conjunto de datos compuesto por una serie de rectángulos, entonces automáticamente visualizamos el gráfico del histograma, ¿verdad? Y ahí dice algunas características particulares, pero automáticamente lo que referenciamos es un histograma. Y también tendríamos y por ende, por descarte, ¿verdad? Ya clasifiqué estas cuatro, entonces la que queda sería frecuencia relativa. Pero si damos su definición, surge al dividir el número de casos en cada categoría entre el total. Esta era una pregunta que estaba pensando ponérselas en el quiz cuando uno hacía falso y verdadero, pero al final la cambié por otra. Pero en realidad es algo muy común, muy fácil de ver, ¿verdad? Estos conceptos es algo que hemos ido viendo. Ahora, a partir de esta parte, ¿verdad? Con solamente esta parte y saber cómo interpretar, podemos llegar a diferentes, digamos que soluciones, sin tener que ver todo por completo el cuadro. Entonces dice, se cuenta con una distribución de frecuencias de las edades de un grupo de personas atendidas en UEBAI. Diga qué tipo de frecuencia se utilizó para hacer cada una de las siguientes afirmaciones. Entonces, no tenemos nada acá, ¿verdad? El cuadro no está relleno. Lo único que tengo es las clases porque me permiten identificar de dónde a dónde van los rangos y así saber si a la hora de hacer frecuencias más de o menos de, ¿verdad? Como que uno podría interpretar mejor. Entonces, cuando hablamos de esto, ya estamos hablando de un tipo de frecuencia relativa que ya esa es multiplicada por 100, ¿verdad? Termina siendo un porcentaje, pero al final un porcentaje sigue siendo una frecuencia relativa, nada más que multiplicada por 100, ¿verdad? En este caso, estamos hablando de una frecuencia relativa, por ende, todo lo que diga frecuencia absoluta, uno lo descarta, ¿verdad? Es un número relativo, por ende, lo absoluto uno lo descarta, ¿verdad? Luego, ¿qué hacemos? Vamos a ver de qué nos están hablando. En este caso, nada más nos están diciendo que el 24% de las personas atendidas tienen entre 29, 80 y 89. Aquí tengo que una clase es esto. Si yo viera un dato tal cual relativo de una clase, sería una simple frecuencia relativa. Simple, ¿verdad? Porque estoy hablando solamente del número de casos en esta parte en términos relativos de una clase en particular. Por ende,
esta respuesta, la correcta era frecuencia relativa simple. Ahora aquí, 80%, igual. Ya con esto, entonces uno descarta todo lo que diga absoluto. No es absoluto, no es absoluto, no es absoluto. O sea, pueden ser tres opciones. Simple, acumulada menos D o acumulada más D. ¿Y qué dijimos de esto? Decía, el 80% de las personas atendidas tienen una edad igual o superior. Quiere decir que nos estamos yendo a más D. Por ende, esta sería la respuesta correcta. Esa es la lógica. Igual ustedes tendrán su forma de hacer la interpretación de lo que se les está dando, pero digamos, esta sería una forma de irlo viendo. En este caso, tenemos 10. 10 es un número absoluto, por ende todo lo relativo se descarta, esta no interesa, no interesa. Entonces hay tres soluciones que podrían ser la de mi interés. Estoy hablando de a más de o a menos de. Vamos a ver, dice, 10 personas tienen una edad igual o menor a 69. Esa es otra forma de interpretar cuando tengo frecuencias absolutas acumuladas menos D. Entonces, ¿qué decíamos que cuando era menos D? Usábamos el índice superior de referencia. Por ende, en este caso sería frecuencia absoluta acumulada a menos D, ¿verdad? Hasta ahí, esa sería como la lógica de esta parte de la práctica. Tengo aquí un 3. 3 personas son de las atendidas tienen edades entre 50 y 59. ¿Qué sería la respuesta correcta acá? La respuesta correcta, ya sabemos que estamos hablando de una frecuencia absoluta. Ahora, esa más de, esa menos de, aquí no dice que sea menos o más, está hablando de una clase en particular, por tanto, es una frecuencia simple. Sería la forma de contestarla. En este otro caso, 80% nos está hablando entonces de algo relativo y dice de las personas atendidas tienen edades iguales o superiores. Está hablando a más de, para ver, iguales o, inferiores, perdón, muy mal. Iguales o inferiores, entonces sería menos de, por ende, la respuesta correcta sería frecuencia relativa acumulada a menos de. Hasta ahí, ¿cómo van? O sea, yo no sé si en 20 minutos uno podía hacerlo todo, pero ¿qué tal van hasta esta parte? De mi parte todo claro y sí lo logré resolver. Excelente. Entonces, bueno, la lógica es esa, siempre tener en cuenta lo que nos están pidiendo y la parte de interpretar. Igual podría venir así o podría venir como vino en el quiz, que es interprete un valor puntual. Entonces, la idea es que tengan la lógica de entender, mira, sin tener un cuadro, ¿cómo podríamos identificar o clasificar algo? Este quizás es una, o sea, de las tres era la que tenía un poco más de reto. Aquí entran algunos conceptos como la frecuencia acumulada menos D. ¿Qué quiere decir esto? Yo les estoy pidiendo este dato, no tenemos estos valores, pero habíamos dicho que una frecuencia acumulada empezaba haciendo, contemplando la primera frecuencia absoluta. ¿Qué quiere decir? Que aquí entonces iría un 2, ¿verdad? Voy a ponerlo al lado izquierdo. ¿Por qué? Porque la frecuencia acumulada inicia con el primer caso de una frecuencia simple. ¿Qué hacíamos acá? Sumábamos más el que seguía y nos daba esta otra. Entonces al hacer eso sería 6, porque 2 más 6 sería 8, ¿verdad? Entonces ya con esto podríamos sacar este valor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también tenemos el total de frecuencia acumulada y nos dice que es 40. Entonces yo sé que esto tiene que cerrar aquí en 40, ya con este dato. ¿Verdad? Porque es el valor máximo de mi frecuencia acumulada, es el valor total de los datos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sacaría yo este valor? Dijimos que sacar una frecuencia relativa simple es hacer esto entre el total. Entonces, 6 entre 40, en términos relativos o porcentuales, eso lo podría multiplicar por 100, entonces nos daría 15%. Así les dio esta primera, a los que la pudieron hacer. Bueno, y la lógica de calidad es esta. Aquí tenemos otro caso y este caso es diferente. Aquí lo que tenemos es el relativo y nos faltaría encontrar el valor absoluto. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar a identificar este valor. Entonces, ¿qué pasa acá? Aquí yo bien puedo hacer lo siguiente. Puedo multiplicar 40 por 0.20. Vamos a hacerlo en un Excel para que vean. Yo tengo que, es el 20%.
de algo, ¿verdad? Entonces aquí en realidad tengo una frecuencia relativa del 0.20, es lo que tenía al otro lado, ¿verdad? Voy a ponerle aquí más valores. Ajá. Y tenía que el total de datos era 40. Entonces uno podría decir, ¿cuánto es el 20% de 40? Y eso se puede hacer multiplicando. Voy a ponerlo en inglés porque si no, no me deja. O sea, ustedes, yo creo que ustedes, cada uno tiene su forma de hacerlo, ¿verdad? Pero esta es una forma sencilla. 40 por 0.20 serían 8 datos. De esta manera, este valor de aquí sería 8. Vamos a hacerlo para acá. Y entonces esto de acá quedaría como por diferencia casi. O sea, ¿cuánto me falta para llegar a 40? Ahorita no lo sé, eso lo podríamos subir ahí, copiar y ver la diferencia. Es decir, 40 menos, eso lo podemos hacer en Excel, menos la suma de todo esto de acá, de lo de arriba. Yo tengo aquí, hice trampa porque entonces aquí lo tengo hecho. Eso sería 6. Entonces el valor de 40 menos todo lo que viene acá sería el valor de 6. Bueno, Profe, ¿puedes explicar ese último de nuevo? sí, ves que el total de la frecuencia, ¿verdad? Me tiene que dar 40. ¿Cómo sé que me tiene que dar 40? Porque la frecuencia absoluta menos D va a ir acumulando este valor, luego va a sumar aquí este más este, y así sucesivamente, hasta llegar a la última, digamos, clase, y va a contemplar entonces todos los casos que se analizaron. Entonces, el total de datos que yo tengo que analizar son 40, ¿verdad? Ahora, tengo todas estas frecuencias y sé que el total va a ser 40. Entonces, la idea es, yo no puedo superar el 40. Entonces, la idea es sumar este más este más este más este más este y me va a dar un valor. Ese valor menos 40 es el valor que me hace falta acá. Bueno, existen otras formas de hacerlo también, pero digamos, esta es una forma que uno puede utilizar. ¿Entendido? Vamos a hacerlo así voy a llevármelo a Excel para que tal vez lo entienda un poco más, mejor, porque queda ahí algo más abstracto. Voy a copiar esto, lo voy a llevar a Excel. Entonces, para que veas, al final todo nos tiene que dar 40. ¿Por qué todo nos tiene que dar 40? Porque por definición, la frecuencia, una última clase, cuando tengo frecuencia menos de, me va a dar el total de elementos que me interesan, ¿verdad? Entonces ya yo sé que aquí en total hay 40 casos o estoy analizando 40 casos. Ahora, ¿qué pasaría si yo solo me falta un valor, ¿verdad? No puede superar 40 porque 40 es el caso total. Entonces yo lo que puedo hacer es, podría hacer esto, pongo igual, puedo poner una suma de todo esto de acá y se lo resto. Bueno, podría ser más bien 40 menos esto. Entonces, ¿qué me faltaría acá? Faltaría 40, bueno, hay que poner igual antes. Sería 40 menos la sumatoria de todo lo anterior. ¿Qué quiere decir? Que el dato que tiene que ir ahí es 6, porque si yo le pongo 7, entonces ya nos daría 41 y no calzaría con este valor de acá. ¿Entendido? Sí, eso sí. Sí. Listo. Entonces, en este caso, este valor podría salir aquí. Uno podría poner 40 menos, usted se lo puede llevar a Excel también, menos la suma de todo esto. Esto es una forma complicadísima de hacerlo, pero es. Y así, entonces, si pongo todo esto, uno puede ver que aquí la suma me dice que es 40. No puede exceder 40. Una forma de saber que digamos que toda esta distribución está completa. Igual uno podría ir llenando esto automáticamente. Entonces, yo sé que esto entre esto por 100, entonces ya me da el porcentaje. Si lo llenaría ahí, perdón, eso se tiene que fijar. Entonces le pongo signo de dólar, ¿verdad? Ese sería el total. Bueno, si hago ahí, tendría el valor de 15 que les estaba pidiendo, que aquí estaba la A.
Y ves que entonces lo que viene aquí como solución es que en la parte A, la primera respuesta es 15. Ahora viene la cantidad de plantas que miden yo creo que aquí me faltó un pedacito. Ahora vamos con esta de acá, que esta de acá en realidad va a ser la acumulada. Entonces aquí lo que vamos a hacer es irle sumando lo que ya encontramos en absoluta. Entonces esto sería 16. Ya con esta de 16 casi que podría contestar esta C. ¿Por qué? Porque esto sería 16 dividido entre 40. Eso sería esta respuesta, ¿verdad? Porque una acumulada menos de lo que va haciendo es, primero deja la absoluta, segundo, entonces aquí le sumaríamos 6. Ahora a 8 le sumo 8, me da 16. Entonces 16, ¿verdad? Esto relativo sería 16 entre el total. Entonces, ¿cuánto es 16 entre 40 por 100? Eso nos da 40. Entonces automáticamente ya tengo la respuesta C, que sería esta de acá, ¿verdad? La C sería 40%. Y esta, todo lo que vamos haciendo es acumulando los casos, que sería entonces 16, porque le hemos sumado 8. Entonces acá sería 16 más 8. Entonces nada más ahí sería 24, ¿verdad? 16, bueno, aquí lo voy a poner. 16 más 8. Uy. Entonces ahí tendría los 24. Y esta que hace falta, bueno, ustedes lo pueden hacer todo de una sola vez. Yo lo estoy haciendo aquí paso a paso para que sepan ustedes cómo lo voy haciendo. Este 24 le sumo 10, entonces aquí me estaría dando, B sería 34, que es el número que viene acá. Y así completaríamos esta parte. Igual aquí abajito les puse la respuesta. Eso sería esta práctica. No sé qué les pareció, en realidad es un poquito diferente porque esto hay que rellenarlo, hay que tener la lógica de entender justamente esto que acabamos de ver aquí, que esto sería la diferencia con los 40. ¿Por qué aquí es 40? Porque la sumatoria de menos de el valor máximo se encuentra en la última clase, entonces por ende el total debería ser 40. Esto representa un 100%. Y habían datos que íbamos llenando, contemplando de que aquí siempre se va a utilizar la primera frecuencia absoluta, y creo que se pone en práctica bastantes de los conceptos que hemos visto. Esa sería la solución de esta parte. Quisiera luego hacerles entonces no sé si un video o subirles la solución de estas dos prácticas, pero creo que con esto podríamos concluir la parte de frecuencias. Yo estaría tranquila con este ejercicio y con estos otros dos que lo vean. Igual tenemos sesiones de dudas, ¿verdad? También los miércoles para aquello de que a alguno le surja una duda con esta parte. Y quiero que entonces veamos la tarea que les voy a dejar. Creo que lo acaba de habilitar. Ya le cambié la fecha aquí, 18 de octubre, dado que los estoy dejando hoy. Normalmente dejamos una semana, pero esta semana es la semana de la salud mental. Aquí es para que no hagan nada. La idea es que ya lo hagan en esta semana, ¿verdad? Y lo podrían entregar el 18, creo que puse máximo a las 8 de la noche. Entonces, para que sepan. ¿Y en qué consiste la tarea? La tarea en realidad es algo muy similar a lo que hemos hecho, son en realidad tres cosas y una cosa lleva a la otra, entonces creo que no está tan larga tampoco. Entonces, en la primera parte les digo que construyan una distribución de frecuencia para la variable peso. Entonces, en este caso, en ninguno de los ejercicios en clases hemos visto este ejemplo. Los datos son con los datos de la encuesta. Igual yo les subí ahí los datos que se tienen que utilizar de las personas entrevistadas al inicio del curso. Entonces ya saben que es con esa de la encuesta. Es decir, se contemplan lo de los 481 casos. Hagan lo que les avisé al inicio, ¿verdad? Depurar la variable si tuviera algún error o no. Y si no tiene ningún error, entonces escríbeme ahí, no tiene ningún error,
o no pasa nada, pero esa parte de depuración es algo muy importante que uno tiene que ir viendo. ¿Qué más dice aquí? Utilizando la base de datos de la encuesta disponible, igual yo se las voy a subir, bueno, ya se las subí en esta parte. Luego, aquí dice, recuerde depurar la variable y justificar detalladamente cómo realizó esa depuración. Si es el caso de que venía una coma en vez de un punto, ustedes me dirán qué fue lo que hicieron. Luego, bueno, aquí dice que ustedes escogen las clases que van a utilizar. Si ustedes quieren utilizar 5 clases, 6 clases, 7 clases, podrían utilizar la fórmula de aproximación de las clases que hemos visto en clase. Y entonces me deben presentar un Excel. Al final la respuesta se va a dar en Excel. La respuesta se va a dar en Excel de la siguiente manera. Van a presentar los límites dados, o sea, todo lo que hemos visto para hacer frecuencias. Esto es una frecuencia de una variable continua. Entonces me van a presentar límites dados y límites reales, puntos medios de la clase, independientemente, me avisan, eso sí, me indican, aquí dice que escojan ustedes el número de clases, entonces me dicen, estoy usando 10 clases o estoy utilizando 5 clases para saber que entienden este término, frecuencia absoluta, frecuencia relativa y las frecuencias absolutas acumuladas a más de y a menos de, ¿verdad? Prácticamente lo que hemos visto con esto. Esa sería la primera parte. Luego de eso, vamos a una parte de interpretación. Ya le digo, para poder lograr tener esto bueno, esta parte de acá debe estar, digamos que correcta. Igual si interpretan bien, teniendo algo aquí, obviamente no los voy a castigar doble. Entonces acá la idea es que interpreten el valor de la frecuencia relativa simple de una clase. Es decir, en términos de porcentuales. En alguna de las clases ustedes la marcan y me dicen, estoy interpretando este dato, ¿verdad? Como lo vimos en el examen. Pueden ser dentro de un círculo o marcada así en azul, o sea, marcada en amarillo, y entonces me interpretan una frecuencia relativa simple. Luego interpretan una frecuencia acumulada a menos de en términos absolutos y una frecuencia acumulada a más de en términos absolutos. Eso sería, o sea, todo va de la mano. Y por último, hay que poner en práctica lo que vimos de los gráficos, entonces tienen que construir una distribución, construyen un histogramas, un polígono de frecuencias y ustedes van a elegir una ojiva a más de o a menos de. Eso sí, me tienen que decir cuál de las dos están utilizando para saber si identificaron bien la que tenían que usar y tienen que entregarlo en un Excel. En el Excel ponen su nombre y lo suben. Es decir, no tiene portada, no es necesario ponerle portada. Y la parte de la letra y como lo hagan ahí, en realidad es a gusto de ustedes. Eso sería la tarea para el 18 de octubre. No sé si tienen alguna duda o no. Todo claro para mí, profe. Muy bien, aquí tengo una pregunta que dice, profe, cuando se depura una clase, igual se sigue usando el total como si hubiera depurado. Dice, digamos, en este tipo 481 en total general, tomado en cuenta que se depuró. Sí, digamos, cuando yo depuro, hay dos cosas que hacer, ¿verdad? La primera, voy a dejar de compartir porque creo que ya está claro eso para verlos. Entonces voy a dejar de compartir acá. Entonces, sí, en esa pregunta que me hicieron, si yo depuro algo, ¿verdad? Venía 1.5 o venían 600 kilos, ¿verdad? Y no eran 600 kilos. Yo pongo, bueno, en realidad, no sé, puedo inventar que llamé a la persona y que al final me dijo que era 60 kilos o porque por el nivel de medición que se estaba utilizando, entonces lo correcto es 60. Entonces ahí en realidad no estás perdiendo la observación porque la estás depurando. ¿Qué pasaría si viene un 0 o si viene algo así? Si viene algo así, entonces ese valor tal cual no se contempla toda la unidad, se eliminaría toda la fila. Por tanto, no tendríamos 481 casos, sino 480 casos. Sí se eliminaría. Puede que digamos que la variable ya venga bien, digamos toda la base venga bien. Entonces ustedes dicen no requiere ninguna depuración porque los datos
están, digamos, están bien. La idea o la importancia de esta depuración es que ustedes tengan la capacidad de entender que si vienen datos extraños como AAA, eso no me sirve en un análisis, entonces eliminar toda la observación. Eso es importante porque en realidad tú no puede hacer esto o puede depurar solamente con un 5% de los datos. Ya estos a nivel de términos estadísticos, igual en este ejercicio no van a tener esos niveles tan grandes, pero uno solo puede depurar, digamos, un 5% de los datos, bueno, imputar, que es otro término que se utiliza a nivel estadístico. Aquí ustedes nada más depuran, puede ser un error de digitación, entonces ustedes ponen 60, entonces esa sería una justificación, digamos, que yo podría contemplar como buena, pero no es que están perdiendo el dato, al final estamos cambiando 600 porque no es lógico que alguien que envía un 1.40, no sé, mida 600, ustedes pueden decir que se llamó, ¿verdad? Inventando a la persona y en realidad solo tienen, pesa 60 kilos, o si venía a, entonces se elimina este caso porque no es de interés para los fines o los objetivos de esta pregunta. Después de hacer eso, entonces, si venía a tampoco interesa, entonces se elimina y sería una observación menos dentro de nuestra base de datos. A ustedes les va a pasar en un futuro cuando hagan encuestas también en línea, porque a veces estas encuestas en línea traen algunos, digamos que fallos. Ustedes van a tener que decir, bueno, me contestaron 600 personas o 300 personas, pero hay un montón de cuestionarios que tienen alguna falla o tienen algún problema. Entonces, en ese caso, podría usted eliminar observaciones y terminar con 250 después de una depuración, o si es el caso de nada más que faltó un dato, puede conseguir ese dato de alguna forma, puede depurarlo porque en realidad lo lógico es que sea dividido entre, o sea, que sea 60 y no 600 en este caso particular, pero la idea es que no vayan a analizar directamente la base de datos y al final les salga 600 por allá y estén construyendo la frecuencia, hagan la función y todo, y entonces les salgan un montón de líneas o clases vacías, porque tal vez iba de 10 en 10 y para llegar hasta 600, teniendo, no sé, de 40 kilos hasta 600, entonces le van a salir un montón de clases que no tendrían sentido, pero más o menos esa es la lógica que hay con esa parte. No sé si, bueno, eso es para responder el chat. Y aquí tengo la mano levantada de Joaquín. Profe, en la última parte que dice que debe aparecer los procedimientos seguidos, a lo que se refiere es simplemente como poner igual, El paso a paso, algo así. esto es una frecuencia continua, ¿verdad? Y entonces habíamos puesto paso 1, saco máximo y mínimo, ¿verdad? Entonces, justamente, o sea, lo que a mí me interesa es que realmente sigan el procedimiento correcto, ¿verdad? Y digamos, paso 1, máximo y mínimo, entonces pongan la función max del conjunto de datos y pongan la función min de conjunto de datos. No es que me tienen que decir, mira, profe, aquí lo que hay, o sea, no es que me expliquen cada proceso, con solo que venga paso 1 y hagan esa parte, paso 2, hagan esa parte, o que vengan en ese orden, yo puedo seguir que realmente hicieron el procedimiento que vimos en clase, ¿verdad? Pero sí, Sí, es sí, eso. igual a como lo hicimos en clase, digamos. Así, El mismo. Ok, sí, o ok. sea, no es que lo van a hacer texto ley, pero digamos, ustedes pueden Sí, ponerle sí. su propio toque, pero la idea es saber yo que utilizan el máximo, el mínimo. Habrán personas que no tienen la función de datos, ¿verdad? Eso habría que hacer, digamos, lo que tendrían que hacer es como hicimos una frecuencia discreta y entonces ellos contarán, digamos que casi que a pie, ¿verdad? De este rango a este rango hay 10 personas, de este rango a este rango hay tantos, ¿verdad? Entonces, estas personas lo tienen un poquito más difícil, no es mucho más difícil, pero lo tendrán que hacer a pie. La lógica es que, o lo bueno sería que consiguieran una computadora que tuvieran la facilidad de usar esta parte de datos porque facilita el cálculo nada más, pero esa sería la única diferencia entre alguien que tenga, bueno, y tendría que ordenar los casos, los datos, que fue lo que vimos casi que en la presentación inicial. Igual, si van teniendo alguna duda, ¿verdad? También les ofrezco los miércoles de consulta por aquello de que tengan alguna duda. No les voy a dar la respuesta, obviamente, en consulta, pero sí les puedo ayudar diciéndole por dónde ir. Pero eso sería, yo creo, esa tarea ya la habilité en la página. También creo que las había subido, pero voy a revisar si está en la carpeta compartida de la tesis 3.
No sé si hay alguna otra pregunta, si no, quedaríamos por acá el día de hoy y empezaríamos entonces la próxima clase con la tesis 4 y muy cercana ante el examen. Muy feliz porque siento que van muy bien todos y que vamos aprendiendo bonito, es un grupo muy dinámico. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta, si no, no sé si Joaquín tiene la mano Sí, levantada de sí. antes No, o de es que, ahorita. no. Es de antes, pero es que tengo otra pregunta. Dale, dale. En lo que es la justificación, digamos, de la depuración, eso lo hago en el mismo Excel. O sea, pongo de qué Sí, manera lo hago en el Excel, digamos. solamente vamos a recibir un Excel y con el nombre de ustedes, no necesitan poner portada. Y si existiera, porque yo le digo, si existiera la necesidad de justificar, entonces se hace ahí. Ustedes van a ver, puede ser que no, puede ser que la variable esté correcta al inicio, entonces no me tengan que justificar nada. Sí, entonces lo ponen ahí en el Excel. Listo. Ok. Perfecto. Entonces con eso terminamos el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta más. Si no, nos vemos entonces la próxima clase para terminar un tema muy bonito que es la presentación de datos, gráficos, cómo poner un título, cómo poner, ¿verdad? Todas estas son como condiciones, en realidad es algo muy bonito porque en realidad es como aquellas formas de presentar la información, existen diferentes alternativas, cuando tengo variables continuas, cuál es como la alternativa mejor o variables categóricas o discretas, entonces vamos a ver cuadros y gráficos la próxima clase y creo que les va a gustar mucho, entonces nos vemos, que tengan una bonita tarde y voy a ver si les hago entonces la solución de esos ejercicios para que lo utilicen para practicar para el examen. Chao. Gracias, profe. Chao. Gracias.